Entre los sombríos pasillos de la mansión Blackwood, la Navidad se cernía como una sombra ineludible. Las luces titilantes del árbol contrastaban con la oscuridad que se filtraba por las ventanas antiguas. Vincent Blackwood, el hombre cuyas palabras tejían profecías, se encontraba absorto en su estudio, rodeado de estantes repletos de tomos antiguos y manuscritos familiares. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para asegurarte de que no pierdas ninguno de nuestros vídeos. El crepitar de la chimenea apenas ahogaba el murmullo del viento que susurraba entre los árboles del bosque circundante. Vincent contemplaba la llamarada, sus ojos profundos reflejando la danza de las sombras. En su mente, la historia de la familia Blackwood se desplegaba como un pergamino oscuro. El eco de risas infantiles, las risas de su propia infancia, resonaban en el vacío del estudio. Atrás, quedaban los días en que la Navidad en la mansión estaba llena de alegría y luz. Ahora, un velo de melancolía envolvía cada adorno y festividad. Vincent se sumergió en sus pensamientos, la pluma en su mano trazando líneas en un papel antiguo. Sus historias, premoniciones ocultas, se materializaban como sombras en el papel. Pero esta vez, algo en el aire anunciaba un giro ominoso. ¿Era su don una bendición o una maldición? En la cena de Nochebuena, la familia Blackwood se reunía en la gran mesa, bajo el resplandor de las velas. El patriarca, Harold Blackwood, mantenía la compostura, pero sus ojos revelaban una inquietud apenas disimulada. La risa forzada y el tintineo de cubiertos creaban una sinfonía incómoda. Vincent observaba a cada miembro de su familia, sus ojos aguzados, buscando señales de la maldición ancestral. Cada rincón de la mansión resonaba con susurros de secretos enterrados y un pasado que demandaba ser revelado. La noche se deslizaba en la mansión como una sombra alargada. Los pasillos se volvían laberínticos, envueltos en una penumbra que parecía absorber la luz de las lámparas. Vincent, inquieto, decidió explorar los recovecos de la mansión, donde los siglos habían dejado cicatrices insondables. Sus pasos resonaban en la escalera de mármol mientras ascendía hacia el ala más antigua de la mansión. La madera crujía bajo sus pies, como si la mansión misma gemía por los secretos que albergaba. Vincent se detuvo ante una puerta antigua, su pomo helado bajo sus dedos. Al abrir la puerta, una ráfaga de aire frío le recibió. Una habitación llena de antigüedades y retratos se extendía ante él. En el centro, una mesa cubierta con un mantel de encaje sostenía un ajedrez antiguo. La pieza negra de la reina yacía en el suelo, partida por la mitad. Vincent examinó la escena con ojos inquisitivos. La presencia de un ajedrez roto despertó memorias enterradas. Un susurro ancestral flotaba en el aire, como si las sombras del pasado se materializaran en la habitación. Con cautela, Vincent se acercó a la mesa, sus dedos rozando las piezas restantes. ¿Era este el juego que su familia había estado jugando durante siglos? Un juego de estrategia donde las piezas se movían en el tablero de la realidad, guiadas por fuerzas más allá de la comprensión humana. La mansión crujía y gemía como una bestia antigua. Vincent, con la determinación de un hombre decidido a descifrar su propio destino, recogió la pieza rota de la reina y la examinó. Las sombras danzaban a su alrededor como espectros que esperaban ser liberados. De repente, un susurro resonó en la habitación, una voz suave pero penetrante. «Vincent», murmuró el viento. La temperatura descendió aún más y las velas parpadearon como si fueran a extinguirse. Vincent, con los ojos fijos en la pieza rota, sintió que algo más antiguo que el tiempo mismo se manifestaba. La maldición ancestral, un ser que habitaba en las palabras escritas por generaciones de Blackwood, estaba despertando. En el silencio de la antigua habitación, Vincent Blackwood sostenía la pieza rota de la reina como si fuera una reliquia de un tiempo olvidado.
El susurro persistente del viento le llamaba, como si las sombras alrededor de él fueran capaces de revelar los secretos que su familia mantenía ocultos. La mansión, ahora envuelta en un silencio sepulcral, parecía contener la respiración mientras Vincent se sumía en sus propios pensamientos. Las velas parpadearon con intensidad, arrojando sombras que danzaban en las paredes como espectros inquietos. Decidió regresar al estudio, pero conforme avanzaba por los pasillos, la atmósfera se volvía más densa. Los retratos familiares parecían seguirle con la mirada, y los antiguos relojes de péndulo marcaban el tiempo con un tic-tac ominoso. Al entrar en su estudio, Vincent se encontró con una sorpresa inesperada. Sobre su escritorio yacía un manuscrito que él no recordaba haber escrito. La tinta aún fresca formaba palabras que resonaban en la mente de Vincent con una extraña familiaridad. En el ajedrez del destino, las piezas se mueven según la voluntad del pasado. La reina, partida en dos, es el reflejo de la dualidad que yace en la historia de los Blackwood. Atrévete a mirar más allá, Vincent, y descubre el hilo que une tus palabras con los susurros de los ancestros. Vincent sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. El manuscrito parecía ser la continuación de su propia narrativa, como si las palabras brotaran de su mente sin su consentimiento. Cautivado por una fuerza invisible, se sumergió en la lectura, mientras la realidad y la ficción se entrelazaban en una danza siniestra. Las palabras lo llevaron de nuevo a la noche en que la mansión resonaba con risas festivas. La familia Blackwood, en la penumbra de la mesa navideña, estaba inmersa en una partida de ajedrez. La tensión en el aire era palpable, mientras las piezas se movían con precisión, como si fueran guiadas por una mano invisible. La escena se volvía más clara a medida que Vincent avanzaba en la narrativa. La familia jugaba un juego ancestral, un juego que determinaba su destino. La reina, representación de la matriarca de los Blackwood, estaba destinada a ser dividida, marcando una dualidad que resonaría a través de las generaciones. Vincent se vio a sí mismo en la historia, observando la partida como un espectador en su propia vida. La mansión, el ajedrez, la familia, todo estaba entrelazado en una trama que desafiaba las leyes de la realidad y lo sumía en un abismo de incertidumbre. En la penumbra de su estudio, Vincent se sintió atrapado entre dos mundos, el tangible y el etéreo. La mansión parecía cobrar vida, susurrándole secretos que habían sido sepultados durante siglos. La dualidad de su existencia se manifestaba en cada palabra escrita, como si su pluma fuera un portal entre lo conocido y lo desconocido. La pieza rota de la reina aún descansaba en su mano como un recordatorio tangible de la dualidad que acechaba en su propia sangre. ¿Era él un mero jugador en este juego ancestral o tenía el poder de cambiar el curso de la partida? Vincent Blackwood, entre la realidad y la ficción, se sumergió más profundamente en la trama que él mismo había desencadenado. La maldición ancestral se manifestaba en cada palabra, como un eco de un pasado que exigía ser redimido. En la oscuridad de la mansión, los susurros se intensificaron y el siguiente movimiento en el juego del destino esperaba ser revelado. La noche avanzaba con una quietud inquietante y Vincent, sumergido en el relato que se desplegaba frente a él, sintió como las sombras de la mansión lo envolvían como un abrazo frío. La dualidad de la historia ancestral y su propia realidad se mezclaban de manera hipnótica, y la línea entre la verdad y la fantasía se desdibujaba con cada palabra escrita. En el manuscrito, la partida de ajedrez continuaba como una danza macabra. La mansión se convertía en el tablero y los Blackwood en las piezas manipuladas por una fuerza más allá de su comprensión. Vincent, aún en su papel de observador de su propio destino, se encontraba atrapado en una espiral de eventos que se desencadenaban con una lógica retorcida.
El reloj de péndulo en el estudio marcaba las horas como un eco del tiempo que parecía estirarse y encogerse según la voluntad de la historia. Vincent, con la pieza rota de la reina en la mano, se adentró más en las profundidades de la narrativa, buscando respuestas en las palabras que surgían de su propia pluma. En la trama, la mansión se convertía en un laberinto interdimensional, donde los corredores y las habitaciones eran puertas a realidades alternas. Las sombras que habitaban en los rincones más oscuros de la mansión tomaban forma, manifestándose como figuras etéreas que susurraban verdades ocultas. Vincent, impulsado por una fuerza que iba más allá de su propio control, se aventuró por los pasillos oscuros donde la luz de las velas parpadeaba débilmente. La dualidad de su existencia se reflejaba en cada esquina, mientras el pasado y el presente se entrelazaban en una danza enloquecedora. En una habitación olvidada, con paredes tapizadas de memorias olvidadas, Vincent se encontró cara a cara con un espejo ancestral. La figura que le devolvía la mirada no era solo la suya, era la amalgama de generaciones de Blackwood que habían enfrentado el mismo juego retorcido. El espejo, impregnado de energía ancestral, proyectaba visiones del pasado y destellos del futuro. Vincent, sintiéndose abrumado por la magnitud de su linaje, buscó respuestas en los reflejos titilantes que danzaban en la superficie del cristal. Mientras observaba, las sombras cobraron vida en el espejo, tomando la forma de figuras familiares que habían dejado su huella en la historia de los Blackwood. Voces susurrantes se entrelazaban, revelando secretos sepultados y profecías que aguardaban ser cumplidas. La narrativa, como una maraña de hilos entrelazados, arrastraba a Vincent hacia el corazón mismo de la maldición. ¿Era él un escritor de su propio destino o una marioneta en manos de fuerzas más allá de su comprensión? En el estudio, el manuscrito continuaba escribiéndose por sí mismo, como un testamento de la conexión entre las palabras y el destino. La noche, envuelta en un manto de misterio, aguardaba el siguiente capítulo de la saga Blackwood, donde el pasado y el presente convergían en una danza sin fin. Vincent Blackwood, entre sombras y secretos, se enfrentaba a la encrucijada de su propia existencia. La pieza rota de la reina en su mano simbolizaba la dualidad que lo definía, y el juego del destino aguardaba su siguiente movimiento en la oscuridad de la mansión ancestral. La mansión Blackwood, ahora impregnada de un silencio que parecía sostener susurros antiguos, se convertía en un testigo silente de la danza entre el escritor y su destino. Vincent, con la pieza rota de la reina aún en mano, se aventuró más profundo en el laberinto de realidades entrelazadas que su propia pluma había creado. El espejo ancestral, reflejando las sombras y luces de generaciones pasadas, se convirtió en un portal entre dimensiones. A medida que Vincent avanzaba, las visiones en el espejo se volvían más claras y reveladoras. Figuras del pasado yacen al borde de la realidad, y las voces de los antepasados susurraban verdades que la historia había enterrado. En el reflejo, Vincent vio a su bisabuela, la matriarca que había llevado el peso de la maldición ancestral. Su mirada triste pero firme hablaba de sacrificios y elecciones difíciles. Ella, la reina partida, parecía cargar con el peso de la dualidad que ahora amenazaba a Vincent y a su generación. Las visiones se multiplicaban, mostrando momentos clave en la historia de los Blackwood. Antiguos rituales, juramentos olvidados y la revelación de artefactos místicos que habían sido custodiados durante siglos. Vincent se encontraba atrapado en una maraña de acontecimientos que se repetían en ciclos interminables. En el manuscrito que yacía sobre su escritorio, las palabras tomaban vida propia. La pluma se movía como si estuviera imbuida de una inteligencia propia, escribiendo un relato que iba más allá de la creación humana. Las profecías de los Blackwood se tejían en la trama, marcando cada movimiento de los personajes atrapados en este juego eterno. Con determinación, Vincent enfrentó el espejo ancestral. Su reflejo,
ahora fusionado con las sombras de su ascendencia, habló con una voz que resonaba desde lo más profundo de la historia familiar. Vincent, eres el puente entre mundos, entre la realidad y la narrativa. La dualidad que llevas es la llave para romper el ciclo. El escritor, guiado por una fuerza que iba más allá de su propio entendimiento, levantó la pieza rota de la reina hacia el espejo. En ese gesto, un eco ancestral resonó en la mansión, como si al mismo tiempo detuviera su marcha para observar este momento crucial. La habitación parecía retener la respiración mientras Vincent pronunciaba palabras que había extraído de la pluma ancestral. En el juego del destino, rompo las cadenas que atan a mi familia. La dualidad cede y la verdad se revela en la oscuridad que nos envuelve. Al pronunciar estas palabras, una energía antigua envolvió la habitación. El espejo tembló, como si estuviera respondiendo a la voluntad de Vincent. Sombras ancestrales se retiraron, dejando lugar a una luz tenue que emanaba del reflejo. La mansión, por un instante, pareció exhalar un suspiro aliviado. Sin embargo, el manuscrito sobre el escritorio aún no mostraba el desenlace. La dualidad persistía, aunque algo en la atmósfera sugería que Vincent había desencadenado un cambio fundamental en la trama ancestral. La noche, cargada de secretos, aguardaba el siguiente capítulo. La mansión Blackwood, ahora impregnada con la energía de la dualidad quebrantada, parecía esperar para revelar si Vincent Blackwood había marcado el inicio de una nueva era o simplemente desencadenado un giro inesperado en el juego del destino. La mansión Blackwood, envuelta en la quietud de la noche, se convertía en el escenario donde las palabras y los destinos entrelazados dictarían el siguiente acto de esta saga oscura. Vincent, aún sosteniendo la pieza rota de la reina, se sumía en la incertidumbre de lo que su intervención había desencadenado. El manuscrito sobre el escritorio, ahora vibrante con una energía inexplicable, mostraba líneas que no habían sido escritas por la mano de Vincent. Las palabras cobraban vida con una caligrafía ancestral, como si la misma historia estuviera tomando las riendas de su propia narrativa. En el punto de quiebre, Vincent Blackwood se enfrentó al espejo de la verdad. La dualidad cedió, pero el juego ancestral persiste. El destino, aún incierto, aguarda en la penumbra de la mansión, donde las sombras y los secretos son uno solo. Vincent, sintiéndose envuelto en una corriente de fuerzas más allá de su comprensión, contempló las palabras escritas y se percató de que había abierto una puerta entre mundos, pero no sabía hacia dónde conducía. Decidió explorar la mansión una vez más, donde los pasillos se estiraban como hilos de una trama no tejida completamente. Cada habitación, cada rincón, contenía susurros de antiguas promesas y misterios aún no revelados. La mansión misma parecía responder al cambio. La energía en el aire era diferente, como si el peso de los siglos se hubiera aligerado temporalmente. Pero Vincent sabía que las sombras del pasado no se disolverían tan fácilmente. En el estudio, el espejo ancestral aún emitía destellos de visiones. Vincent se enfrentó a su propio reflejo, ahora consciente de que su papel en la historia de los Blackwood iba más allá de ser un mero narrador. Era un catalizador, un vínculo entre mundos. El espejo proyectó imágenes de eventos futuros, donde la dualidad se entrelazaba con la trama de su propia vida. Figuras borrosas y destinos inciertos se desplegaban como un tapiz en constante cambio. La maldición, aunque debilitada, no estaba completamente rota. En la penumbra, Vincent escuchó un susurro familiar. Una voz ancestral que le hablaba desde las sombras, pronunciando palabras que llevaban consigo el eco de la eternidad. La dualidad es la esencia misma de nuestra historia, Vincent. Solo tú puedes redimirnos o condenarnos al ciclo eterno. Decidido a enfrentar su destino, Vincent regresó al estudio y tomó la pluma, ahora imbuida con una nueva conciencia. Las palabras fluían de él, como si la historia misma le dictara el siguiente capítulo, pero esta vez era consciente de su papel como arquitecto de destinos.
El manuscrito se llenó de profecías y revelaciones, pero Vincent escribía con la determinación de alterar el curso de la historia. La mansión, con sus pasillos cargados de secretos, esperaba la siguiente jugada en el juego del destino. La noche, ahora teñida con la dualidad que persistía, aguardaba el desenlace de esta narrativa ancestral. La familia Blackwood, envuelta en sombras y secretos, estaba a punto de descubrir si el escritor y su pluma podían cambiar el destino que los había atado durante siglos. En la penumbra de la mansión Blackwood, Vincent Blackwood escribió un último capítulo. Sus palabras, imbuidas de una nueva consciencia, trazaron un camino entre las sombras y la luz. La dualidad ancestral se disipó lentamente, como un velo que se desvanecía en el tiempo. La mansión, testigo silente de siglos de misterios, suspiró aliviada. Las sombras retrocedieron, revelando rincones antes ocultos. Vincent, con la pieza rota de la reina en mano, contempló el resultado de su intervención en la danza del destino. En el estudio, el manuscrito se cerró por sí mismo, como si la historia hubiera alcanzado su conclusión. La noche, ahora impregnada de una tranquilidad que la mansión no había conocido en eones, se despidió con un susurro suave. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del vídeo. De nuevo, te recuerdo que te suscribas y dejes un like, para que sepa que mi trabajo te ha gustado. Buenas noches y hasta la próxima.